Bueno, entonces, muy buenas tardes. Nuestro Buenas encuentro, tardes. nuestro Buenas encuentro tardes. de hoy para nuestra tertulia sobre filosofía de la ciencia, basados en el texto titulado Hermenéutica y crítica de las ideologías. Y pues doy paso a Luis Francisco para que sea quien nos haga como una introducción acerca del texto con el cual vamos a tener nuestro encuentro. Claro, se trata que vamos a hablar sobre el capítulo sexto del libro de Jean Grondin llamado ¿Qué es la hermenéutica? Ese capítulo se refiere a la hermenéutica crítica y específicamente hermenéutica y crítica de las ideologías. Pero para quienes estén viendo el video, pues queremos hacer una introducción para entender todo este universo de lo que es la hermenéutica. La expresión hermenéutica proviene de una palabra griega, hermeneuin, que se puede entender como relato que trae noticias. Esta última expresión se deriva por su parte de Hermeneus, la cual está ligada con el nombre del dios Hermes. Dicho dios, en la cultura griega, era el mensajero que traía noticias acerca de los destinos de los hombres en dicha cultura. Este vocablo se incluyó posteriormente como concepto dentro de la filosofía a través de Platón. Vale decir entonces que la hermenéutica dentro de un enfoque clásico es el arte y la técnica de la interpretación y de la comprensión. Podemos decir que hoy entendemos por hermenéutica una teoría generalizada de la interpretación, una teoría y praxis de la interpretación crítica que constituye el método de entender y de comprender. Desde el punto de vista epistemológico, la interpretación constituye la forma primordial del entender humano, es decir, del conocer con significado y con intencionalidad, los cuales, conceptuados como entendimiento que interpreta o descifra, es en últimas comprensión. En otras palabras, la interpretación que devela también una intencionalidad permite construir comprensión. Y de manera más precisa, es comprensión antropológica de la realidad humana y social. ¿Esto qué implica? Que cuando estamos hablando de comprensión nos estamos refiriendo a los asuntos propios de aquellas áreas del conocimiento que están referidas a lo humano y a lo social. Esta teoría y práctica de la interpretación crítica pretende una comprensión de los fenómenos propios de las hoy llamadas ciencias humanas y sociales a través del lenguaje. Ciencias que se llamaban en su inicio, en el siglo XIX, ciencias del espíritu. La hermenéutica intenta abrir el significado de un texto o de un contexto que es objeto de estudio, es decir, lo que el autor del texto o los protagonistas de un contexto dicen o expresan significativamente con estos. Y por otra parte, pues intenta exteriorizar la intencionalidad que subyace en lo que dicen el autor o los protagonistas de un determinado contexto. En otras palabras, develan o pretende develar las pretensiones de los autores o protagonistas con lo que dicen o con lo que hacen. Entonces vale decir que al interior de la actual hermenéutica se dan varias tendencias, las cuales se desarrollan a partir de propósitos diferentes. Esto hace que
en materia de concepción epistemológica y de métodos de investigación se planteen de manera divergente. De primera mano tenemos una hermenéutica metódica, la cual tiene su origen en Wilhelm Dilthey, que vivió entre 1833 y 1911, la cual se pregunta por las condiciones y posibilidades epistemológicas y metodológicas de las ciencias referidas a los seres humanos y a la sociedad, para que su interpretación alcance, al igual que en las ciencias físico-naturales, niveles de universalidad y objetividad. Ese es el planteamiento original de Dilthey. En esta tendencia se pretende dar distancia entre el sujeto y el objeto de conocimiento. El objeto, pues, es un texto o un contexto para interpretar, tal como lo estipuló el protocolo de los positivistas en las ciencias de la naturaleza desde el siglo XIX. Esto referido a ese modelo que había propuesto Augusto Comte con respecto a las ciencias físico-naturales. Pero lo que quería Dilthey era construir una metodología y una epistemología distinta a la de las ciencias físico-naturales, que tratara las ciencias del espíritu, las Geisteswissenschaften, de las cuales hemos hablado muchas veces acá en la tertulia. Bueno, ese es el primer tipo de hermenéutica, una hermenéutica metódica. Un segundo tipo de hermenéutica es la hermenéutica ontológica, la cual puede estar asociada a Heidegger, que vivió entre 1889 y 1976. Y también se puede atribuir a Gadamer, quien vivió entre el año 1900 y el año 2002. Para quienes la experiencia, es decir, la vida como existencia, está vinculada con el lenguaje. En esta tendencia el interés está centrado en el ser, el cual se revela a través del lenguaje. Por supuesto que en el caso de Gadamer hace unos desarrollos más referidos posteriormente hacia todo lo que es la cultura, la tradición, los horizontes de tradición, por supuesto basados en los aportes iniciales que había hecho Heidegger. Por su parte tenemos una tercera, un tercer tipo de hermenéutica, que es la hermenéutica semiológica de Paul Ricoeur. Este es un francés que nació en 1903 y falleció en 2005. Este tipo de hermenéutica posee un interés igualmente ontológico como la anterior que presenté, pero orientado a la comprensión del yo. Para ello hace un largo análisis de las zonas simbólicas producidas por la humanidad, referidas a sueños, mitos, ritos, metáforas, entre otras muchas expresiones del hacer humano. Y en esta concepción se considera el lenguaje con características polisémicas y que esa distinta cantidad de significados que pueden tener expresiones lingüísticas están referidas a contextos, costumbres, maneras de ser, de vivir y de expresarse el yo. Es decir, que este en general tiene múltiples posibilidades de significado, me refiero al lenguaje, en contraste con el carácter unívoco que tiene este mismo en las ciencias de la naturaleza, sobre todo en la llamada tradición analítica de la ciencia, que ya en muchos videos acá lo hemos comentado. Y tenemos finalmente un cuarto tipo de hermenéutica, que sería una crítica hermenéutica por filósofos como Karl Otto Appel, que nació en 1922 y falleció hace poquito en el año 2017, si no estoy mal, y de Jürgen Habermas, quien nació en 1929 y aún vive.
quienes desarrollan la idea acerca de la posibilidad del conocimiento como derivación de los intereses de la vida cotidiana. En el ámbito de los intereses sociales, se trata del interés emancipatorio de aquellos que sufren dominación, donde aquí subyace la idea de que las sociedades establecen unas relaciones de poder, de sumisión y de explotación, muy derivados de las concepciones básicas que se tenían en el materialismo dialéctico y materialismo histórico, pero con unos aportes nuevos que generaron lo que se conoció como el neomarxismo en la Europa occidental. La emancipación presupone una crítica a las ideologías que sostienen a los sectores dominantes, porque a través de la ideología es que los sectores dominantes pueden lograr convencer a los sectores dominados de que las maneras como se están viviendo los distintos grupos sociales es la manera adecuada y natural para vivir. Por ello, se hace imprescindible develar el significado y la intencionalidad de esas ideologías para facilitar la comunicación, la convergencia de las distintas posturas y concepciones que tienen de por sí los mundos cotidianos de los distintos grupos, buscando con ello construir convivencia. A pesar de lo dicho, Habermas desarrolla una teoría posterior que va más allá de una visión hermenéutica epistemológica, sobrepasando el universo de lo filosófico-científico y convirtiéndose en una teoría crítica de la sociedad que se constituye en su segunda síntesis sistemática dentro de la Escuela de Frankfurt. Vale decir que la primera síntesis sistemática de Habermas fue una obra conocida como Conocimiento e Interés, donde relacionaba que la construcción del conocimiento en general y particularmente el conocimiento científico y tecnológico estaba basado por unos intereses del conocimiento que involucraban muchas relaciones de la sociedad, por supuesto, del capitalismo industrial. Pero al recibir una buena cantidad de críticas de parte de múltiples frentes, hizo una revisión y esa revisión lo llevó a considerar que la explicación del desarrollo del conocimiento científico que había planteado a partir de los intereses en conocimiento e interés era insuficiente para explicar el problema de la relación entre conocimiento, lenguaje, interacción, mundo. Y por ello, para poder explicar el conocimiento, habría que hacerlo desde una perspectiva de una teoría crítica de la sociedad, que ya sobrepasaba toda posibilidad filosófica, filosófico-científica, y era una teoría más de carácter sociológico-político. Y esta teoría crítica de la sociedad, en su segunda síntesis sistemática, se denomina teoría de la acción comunicativa. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos unos desarrollos de la hermenéutica con estas cuatro ramificaciones que indudablemente pues son importantes de tener en cuenta. Ahora, desde otra perspectiva, el autor que hoy vamos a examinar, Jean Grondin, contextualiza la situación actual de la hermenéutica en la que plantea tres grandes variantes de la misma en sentido operativo que se han desarrollado a lo largo de la historia de la filosofía y de la ciencia. Este es otro tipo de clasificación que hace Grondin. Este planteamiento sirve para distinguir la variante de acepción que aquí se hace de la misma hermenéutica. Para Grondin, que es un filósofo canadiense, como ya les decía, tales variantes de la hermenéutica continúan siendo maneras de comprender y que mantienen su actualidad y son totalmente admisibles para la tarea interpretativa contemporánea. Estas acepciones de la hermenéutica son las siguientes. En sentido operativo, por supuesto, no en sentido de tendencia
teórica como las que ya expliqué, las 4 que expliqué. Esta en el sentido operativo. Entonces, entender la hermenéutica como el arte de interpretar textos, con un propósito esencialmente normativo, o sea, que hace prescripciones, de proponer reglas, cánones o preceptos que permitan interpretar correctamente los textos. Esta es una visión muy clásica, que está muy relacionada con los desarrollos, por ejemplo, de la interpretación de textos sagrados y de textos jurídicos. Tenemos la otra acepción de la hermenéutica como reflexión metodológica sobre la pretensión de verdad y el estatuto científico de las ciencias del espíritu, que esta estaría muy relacionada con Dilthey, por un lado, y tal vez con alguna parte de la pretensión habermasiana de la crítica hermenéutica. Esta reflexión metodológica sobre la pretensión de verdad y el estatuto científico de las ciencias del espíritu tiene una pretensión de establecer una concepción epistemológica de la interpretación de los fenómenos humanos. Entonces aquí se amplía el horizonte porque no es referido simplemente a textos escritos, sino a fenómenos humanos, que la expresión fenómeno humano puede ser todo aquel objeto de conocimiento que puede ser en términos de acción, que tiene que ver en términos de contextos, de dinámicas de contextos, que puede tener que ver con documentación, que puede tener con desarrollos de tecnología, que tienen que ver con aparatos, artefactos, infraestructuras, que tienen una significación y que habría que hacer la reflexión metodológica sobre las pretensiones de verdad y el estatuto científico en términos de lo humanístico con respecto a esos objetos de estudio, de interpretación. Y tenemos una tercera forma operacional, que sería como una filosofía universal de la interpretación, cuya hermenéutica en principio nada tiene que ver con los textos tampoco, sino con la existencia misma. Pero miren, esto ya no está en los términos de pretensión científica, sino de pretensión filosófica. De esta forma se pasa de una hermenéutica de los textos a una hermenéutica de la existencia. Y esta es ya una hermenéutica más de interpretación netamente filosófica. Entonces, de acuerdo con lo que he presentado en esta introducción, aquí tendremos como eje de desarrollo la acepción de la hermenéutica como, básicamente como reflexión metodológica sobre la pretensión de verdad y el estatuto científico de las ciencias del espíritu, porque es en ese sentido que está el texto de Jean Grondin que hemos propuesto de lectura para el día de hoy, que en este caso, pues las ciencias del espíritu son las mismas ciencias humanas y sociales, y entonces, pues creo que en ese sentido, pues estaría ubicada esta introducción para poder entender fácilmente a qué se refiere todo el conjunto de cosas que trae este capítulo 6 del libro, que es la hermenéutica de Jean Grondin. Excelente contextualización que nos permite, pues, ahora como centrarnos en un aspecto. Súbele un poco al volumen de tu equipo, por favor. Sí, señor. Entonces, a ver. ¿Mejoró? Sí. Bueno. Sí, sigue. Continúa, por favor. Entonces, quiero seguir como ese hilo que traes porque me parece que permite ubicarnos. Entonces, en el caso de nuestra lectura de hoy, el punto de arranque o de inicio está dado en el autor Emilio Betti, ¿sí? Entonces, tenemos que, lo mismo, ¿no? Igual que hiciste con los otros autores y como en qué punto lo ubicamos. Si yo estoy en lo preciso o en lo adecuado, Emilio Betti es como un autor que está en, digámoslo así, en un intermedio entre aquellos que vienen de la tradición, de la visión más metodológica,
o de esa primera etapa que se acerca a una hermenéutica de tipo clásica, diríamos, o la de Schleiermacher, Dilthey. Y por el otro lado, como frente a estos otros autores como son Gadamer y Habermas, yo lo ubico así como el que está haciendo de la balanza entre una tradición que ya venía de la hermenéutica crítica, digo, una hermenéutica clásica, y que está también en diálogo con estos de la hermenéutica crítica de Habermas y la de la visión que tiene Gadamer. ¿Eso es adecuado verlo así o estoy Es una manera de verlo, porque pues uno también puede decir que un balance? sí, porque hay otros que podrían decir que con frecuencia se ha querido ver en la hermenéutica anterior a Heidegger una metodología de las ciencias humanas, tal como yo lo planteé desde la perspectiva de Dilthey, ¿cierto? Y aunque la idea se remonta hacia finales del siglo XIX, como ya lo habíamos dicho, esa metodología hermenéutica de las ciencias humanas no fue elaborada de manera propiamente sistemática más que después del propio Heidegger. Con esto habría que precisar, Astrid, que justamente entonces no es Dilthey que plantea esa metodología. Dilthey plantea los principios y conceptos globales que podrían conducir a una metodología de investigación para las ciencias del espíritu. Después viene la propuesta más filosófica de Heidegger y en medio de eso, pues su discípulo Gadamer hace el desarrollo. Y alternamente, que es contemporáneo, por supuesto, Emilio Betti, que nació en 1890 y falleció en 1968, pues plantea una concepción ontológica de la interpretación tal vez un poco diferente a la que plantea, por ejemplo, Gadamer. Entonces, yo vería tal vez que hay una diferencia y creo que también de todas maneras Emilio Betti se diferenciaría de esa crítica hermenéutica habermasiana. No sé si sería punto de balance, tengo la duda, pero no puedo tampoco negarlo, Astrid. En el sentido de la lectura, lo planteo de esta manera, de que, sí, mira, tranquila. En el texto está diciendo que él hace todo un cuestionamiento, una crítica a esa tradición que viene y empieza con Gadamer, pero para entender a Gadamer hay que conocer de Schleiermacher y de Dilthey, ¿cierto? Esa saga que tú nos has explicado, pero después él va mostrando cómo también se distancia de Habermas y Gadamer, lo que le hace a uno ver, bueno, hay que tener, y por eso lo que tú decías de que la lectura tiene su grado de exigencia o de complejidad, porque es necesario tener ese panorama que nos estás dando. Ahora, en ese orden de ideas, y no para decir que él es como el punto de equilibrio, no, sino que como estamos leyendo a partir de Betti, que es como el autor sobre el cual se está centrando Grondán. Entonces, es como que nos estamos parando, así como ahí mismo dice en el texto, que estamos haciendo todo lo que es la comprensión, se me fue el término exacto, que es una precomprensión. Correcto, sí, entonces, sí, sí. En esa precomprensión yo me ubico aquí pensando, bueno, si yo soy Betti como una precomprensión de estos autores y de estos otros, o sea, como los que tengo de lado y lado, para poder hacer toda la discusión, porque los pone a todos en diálogo. Eso es lo que me parece interesante. Las discusiones a Gadamer, las discusiones a Habermas, pero luego las discusiones a Heidegger, y luego cómo pone a dialogar a Gadamer con Habermas, pero luego las discusiones de Habermas a Gadamer. Es como esa red que vi ahí. Pues mira, yo veo una cosa. Reconocemos que el pensamiento de Emilio Betti ha sido poco conocido y de parte de nosotros. Por ejemplo, yo no tengo la obra general de él, de teoría general de la interpretación, y no la he visto en español. No la he visto. Y no la tengo. He tenido que leer, por ejemplo, fragmentos sobre comentarios acerca de esa teoría. Las ideas directrices que él puede plantear y que aquí se sacan como parte de su teoría hermenéutica
plantea una crítica, primero a Heidegger y segundo a Gadamer en relación con eso que tú estabas señalando sobre la precomprensión, porque es que la precomprensión está relacionada con algo que tanto Heidegger en Ser y Tiempo y Gadamer posteriormente en Verdad y Método plantean relacionado con el horizonte de tradición, donde supuestamente Betti acusa que hay un excesivo respeto por el horizonte de tradición que es el que justifica la precomprensión, en el sentido de que el intérprete, el hermeneuta, trae de por sí toda una carga de la cultura, de los valores, de las maneras de decir, de hacer y de comprender, que hace que se dé una precomprensión en ese círculo que se llama el círculo hermenéutico que va a generar la comprensión. Emilio Betti tiene unos elementos que parecieran que toman distancia, a mi juicio, por la lectura que hice, que toman distancia para hacer una separación de los elementos de la comprensión, de la precomprensión, porque dice que en vez de ayudar la comprensión, lo que hace es que muchos de los prejuicios que pueda traer el intérprete van a quedar involucrados en el ejercicio interpretativo. No sé si tú lo entendiste también de esa manera. Sí. Y entonces ahí es donde por eso te digo que si lo que él está tratando de hacer como ese debate o a ver cómo encontrar esa sindéresis, a veces lo veía así, en el siguiente sentido. Digamos, en Gadamer, o él lo dice así, en Gadamer es como si estuviéramos viendo el pasado. Y al ir a ese pasado, pues hay que ir a las cosas mismas, a los hechos mismos. Entonces, no se puede hacer definitivamente un juicio o una precomprensión como más adecuada o más objetiva, porque de todas maneras yo tengo mi momento histórico y lo voy a juzgar con mi momento histórico. Y frente a Habermas, entonces le veo que dice lo contrario. Dice, en cambio en Habermas, él está hablando de una visión a futuro. Y como hoy, en el futuro de ese texto original, digámoslo así, hoy seríamos el futuro del texto que originalmente se tomó, y le estamos poniendo los elementos de hoy. Entonces, él dice, yo no me siento ni tan al lado del uno del otro, sin embargo, se acerca más a Gadamer, diciendo, hay que ir al sentido original de las cosas mismas. Claro que eso que dice Gadamer es tomado de Heidegger, ¿vale? De decirlo. Claro, porque en Ser y Tiempo está planteado eso por parte de Heidegger. Mire, yo veo esto, que Betti defiende de manera calurosa la doctrina clásica según la cual la precomprensión es más perniciosa que provechosa para la comprensión correcta. Él reprocha a Heidegger haber invertido el vínculo teleológico natural entre la interpretación y la comprensión al hacer de la comprensión, el desarrollo de la interpretación. En el ensayo que publicó en el año 1962, Emilio Betti le hace una réplica importante a la publicación Verdad y Método de Gadamer, el tomo número 1, siguiendo una línea de un ataque, llamémoslo así, conceptual, que era entendible, el cual le permite posteriormente a Gadamer precisar el sentido de su hermenéutica en sus respuestas, sobre todo en el prefacio de la segunda edición de Verdad y Método, y en un ensayo que hizo en 1965 que se denomina Hermenéutica e Historicismo. Emilio Betti toma esta respuesta sobre todo contra la concepción de la aplicación defendida por Gadamer, reprochándole que confunde el significado, el Bedeutung, de una obra, es decir, su sentido original desde el punto de vista del autor que lo escribió en una determinada época, con la relevancia que el texto puede tener, o sea, el llamado Bedeutsamkeit que puede tener para el intérprete actual, es decir, tiempo después, cuando lee el texto de un autor anterior.
en términos del tiempo. Es como yo como lo entiendo. Y entonces creo que me da, en mi interpretación aquí de Betty, desde su punto de vista, la tarea esencial de la hermenéutica no es aplicar un sentido al presente, lo que conduciría al subjetivismo, sino reconstruir la intención del autor. Y aquí yo coincido con Emilio Betti con ciertas críticas que en otros foros yo he hecho y que tú has estado presente ahí y has sido testigo. Y es que uno no puede, con las ideas que tengo hoy, interpretar a un autor de una época anterior con las ideas de ahora. Yo tengo que ir y desentrañar el punto de vista del autor que escribió su obra, el Bedeutung, es decir, el sentido con el cual escribió para ese momento. Y tengo que hacer, ahí recurro a las ideas como de Foucault, de hacer como una especie de exploración arqueológica de las ideas para ir allá. No tengo que entenderlo a él desde lo de ahora para su época, porque es un absurdo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la interpretación. Y es lo que... Y ahí yo te pregunto, y ahí entonces, ¿cómo podemos entender el tema de la precomprensión? El asunto es que la precomprensión es toda la carga del horizonte de tradición que aplica al intérprete. Y si no se la quita, que es lo que pide Betty, pues va a hacer esto justamente, que aplicar un sentido del presente, la carga de la tradición, que conduciría a un subjetivismo en el ejercicio de poder reconstruir la intención del autor. ¿Por qué? Porque traigo esa carga y la meto en mi precomprensión para hacer el estudio del texto de esa época anterior. Ahí es donde yo veo eso, Astrid. Perfecto. Porque llevando esto que me estás diciendo a el contexto mismo de la historia de este desarrollo hermenéutico que hiciste al comienzo, es como cuando uno precisamente en esa historia de la hermenéutica que está ahí en lo que estamos estudiando, yo no puedo entonces tomar los elementos, por ejemplo, de Habermas para valorar o revisar a Schleiermacher, porque son... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero ni siquiera es que porque tú tomaras, por ejemplo, la crítica hermenéutica de Habermas, perdón, para hacer un análisis de las traducciones, perdón, de las interpretaciones bíblicas, de la doctrina bíblica que pudiera haber hecho Schleiermacher en el siglo XVIII. Es que ni siquiera sin nombrar cualquier teoría, es traer todas las concepciones que tengo hoy en el siglo XXI y trasladarlas en mi ejercicio de interpretación de un texto del siglo XVIII. Así no le aplique ninguna teoría. ¿Qué obliga a esto? Que el ejercicio de la hermenéutica es un ejercicio metodológicamente exigente. Por eso es que Betty condena la metodología hermenéutica que parece proponer Gadamer, esa que consistiría en deshacerse del método y remitirse a los prejuicios de uno mismo por la precomprensión. Pues parece ser evidente que Betty pensaba sin duda que Gadamer tenía la misma concepción metodológica de la hermenéutica que él a nivel en general, pero metodológicamente tenía esa dificultad. Ese es como lo he ido entendiendo hasta el momento del asunto. Sí, definitivamente lo que estás haciendo es una crítica, Betty, a la versión de Gadamer, ¿sí? En ese sentido. Lo que indica, bueno, si lo tomamos para que uno que está haciendo como ese ejercicio del aprendiz, significa que su carácter de buscar la profundidad en conocer las cosas mismas o en su momento histórico con todo lo que eso implicaba, pues también, digamos, para entender esta historia de la hermenéutica es entender
porque precisamente hay una hermenéutica del siglo XVIII que tiene un carácter objetivista. La herencia que precisamente estaba dada en ese momento histórico es el considerar que el conocimiento como tal de que se entendiera como científico tendría que ir era a los objetos para poder encontrar en ellos es la evidencia que presenta el objeto, sin con ello incluir el subjetivismo de quien investiga, porque si recuerdo bien, el siglo XVIII lo que está buscando es una independencia del sujeto frente a ese objeto de investigación. Pero a ver, en el siglo XVIII yo entiendo que todavía no aparecen las ciencias, todavía no está consolidada la idea básica de lo que planteó Kant en la crítica de la razón pura. Schleiermacher es un poco antes, entonces yo estaba viendo, pero Schleiermacher en su trabajo de exégesis es objetivista, o él mira letra y espíritu de la ley del texto sagrado. Pues en ese sentido miraría la letra, pero el espíritu. Bueno, yo pregunto, no, es que sobre la imagen yo no podría decir mayor cosa. Porque es que tú estás hablando de objetivo, pero este asunto del objetivo no es un tema que esté claramente definido en el siglo XVIII, me parece a mí. O por lo menos si no está hablando de carácter objetivo, sí de una identidad o una relación de uno a uno entre lo que se está teniendo bajo observación en relación a lo que se está describiendo sobre esto que está siendo observado, buscando siempre una cuestión como esto de la imagen que se refleja en el espejo y que está haciendo una analogía, está haciendo una comparación con ello. Pero yo quisiera entender ahí una cosa, sí, digamos la metáfora que estás presentando la entiendo, pero yo entiendo que hasta el siglo XVIII la hermenéutica trabajaba era solamente con textos, con libros, con documentos, con escritos, o sea que no habría ninguna otra cosa que no fueran las letras de los libros, los textos, los documentos, sí. Sí, bueno, yo ahí yo reconozco que me quedo corto, no sé cómo se pudiera mirar esa cosa, pero quisiera decir lo siguiente, que esa crítica del año 62 que hizo Emilio Betti a Gadamer, Gadamer vio en las apreciaciones críticas de Betti una comprensión errónea de las verdaderas intenciones que él había tenido cuando desarrolló Verdad y Método, el primer tomo. Su intención no era proponer una nueva metodología y sobre todo no la que según Betti era la que él estaba proponiendo, sino lo que él decía era que quería llevar a cabo una reflexión sobre la experiencia de la verdad en las ciencias del espíritu, que buscan precisamente superar el marco de una metodología que es todavía demasiado dependiente de las ciencias exactas. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Gadamer, porque Gadamer no está planteando ninguna receta metodológica en Verdad y Método. Entonces me parece que ahí es exagerada la crítica de Emilio Betti en relación con lo que había planteado Gadamer, porque justamente en el capítulo 9 de Verdad y Método, él plantea no un método, sino una forma de proceder global que describe, teniendo en cuenta varias cosas, donde está involucrado el círculo hermenéutico, todo el asunto de la precomprensión, mirando los horizontes de la tradición, el ajuste de la compleción en el proceso del círculo para poder hacer una interpretación cerrada no, pues completa, y una serie de detalles que no son método. Y entonces en ese sentido, pues, Gadamer
atenuaba el alcance de la distinción entre el significado original y la relevancia actual, que era parte de la crítica que había hecho Emilio Betti, de una obra, preguntándose si el significado del pasado podía realmente ser comprendido independientemente del sentido que ella tiene para nosotros y que ha adquirido al hilo del trabajo de la historia. Entonces replantea la pregunta. Nosotros tenemos que entenderlo, lo que dice, por ejemplo, Schleiermacher en el siglo XVIII, a la luz de lo que se pensaba en el siglo XVIII. El significado del pasado podía ser realmente comprendido y que podía esa comprensión ser independiente del sentido que ella tiene para nosotros y que nosotros hemos adquirido a lo largo del hilo del trabajo de la historia. Esta es una manera distinta de plantear el problema y por supuesto yo lo entiendo. Y es que tampoco uno no puede abstraerse de la historia que ha tenido. Y esto pareciera contradictorio con lo que dije anteriormente. El punto es que si uno hace el salvamento de que hay un hilo del trabajo de la historia que está en ese sentido, la interpretación que se puede hacer del pasado, un autor del pasado, puede hacerse de manera rigurosa sin que los prejuicios, las subjetividades que acusa Betti pudieran involucrarse. Es lo que entiendo y donde trata de atenuar Gadamer la respuesta que le da a Emilio Betti, cosa que me parece muy interesante porque son dos inteligencias excepcionales que tratan de, en el detalle, disputar las ideas entre los dos sobre lo que cada uno quiso decir. Y en ese sentido se muestra que cómo es delimitado el lenguaje a pesar de que uno quiera decir las cosas de determinada manera, pueden ser entendidas de otra por el otro, y sobre todo con la exquisitez con la cual trabaja cada uno de estos dos teóricos de la hermenéutica. Entonces, ese es uno de los primeros debates que quería pues señalar. Digamos que si uno trata de hacer esa aplicación a un ejercicio hoy, indicaría que la forma de proceder al estilo de Betti tendría que ser recuperar a Gadamer. Así, lo que pasa es que todavía aquí, dentro del texto, no sabemos exactamente cómo es que plantea la hermenéutica Betti. Lo que hasta el momento vemos es una crítica de Betti a Gadamer. Entonces no sabría cómo decir la respuesta a la pregunta que tú justamente haces, porque es justo plantearla. Entonces, siguiendo la idea, pues otro de los debates que han contribuido a conocer mejor la hermenéutica es que es el que ha opuesto la disputa entre Gadamer y Habermas. Pero este planteamiento sí ya no lo hace Emilio Betti. Este planteamiento de esta oposición lo hace directamente Jean Grondin. Sí, la recoge Grondin. No sé si sobre eso pues alguno quiere intervenir. Buenas tardes, Armando y Estela, ¿cómo están? ¿Están escuchando? Bueno, pues claro, es que el mismo texto que estábamos abordando, pues incluye verlo en diferentes, o sea, como pararse desde diferente ángulo, que es lo que yo entendía, ¿no? Uno es lo que está diciendo Betti, otro es lo que está diciendo Gadamer, otro es lo que está diciendo del mismo Habermas. Entonces aquí hay eso, como unos diálogos que hay que identificar de dónde a dónde o hasta dónde llega qué autor. Sí, por supuesto. Pues Jean Grondin en esta primera parte lo que hace es presentar la crítica de Emilio Betti
a Gadamer en Verdad y Método, básicamente, y plantea esa crítica, pero pareciera más que esa crítica es una mal comprensión de parte de Betti de lo que pretendía haber dicho Gadamer. Esto por lo que escribió posteriormente Gadamer, que está señalado ahí, que ya en el año 65 dio respuesta. En esos mismos años 60, Jürgen Habermas, que ya habíamos señalado que nació en 1929, él estaba trabajando en una lógica de las ciencias sociales que de alguna manera, como había hecho Gadamer para las ciencias humanas o ciencias del espíritu, intentaba justificar la aportación de verdad específica de las ciencias sociales. Y aquí es donde vemos la distinción entre ciencias humanas y ciencias sociales. Entonces quería hacer una aportación para las ciencias sociales desde lo que ya había venido trabajando para las ciencias humanas o ciencias del espíritu. En la obra de 1967 de Habermas, llamada La lógica de las ciencias sociales, fue inicialmente un artículo que apareció en una revista que justamente editaba Gadamer. Se llama la Philosophische Rundschau. En 1961, sabiendo que se hallaba en una situación delicada en Frankfurt, Gadamer había tomado a Habermas, que estaba recientemente graduado, bajo su, llamémoslo así, su orientación y su trabajo, y le confió un puesto de profesor en la Universidad de Heidelberg. Vale decir que en la lógica de las ciencias sociales, Habermas adopta la forma de una larga reseña crítica de las principales contribuciones a la epistemología de las ciencias sociales. Sabemos bien que Habermas es miembro de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, y la intención de este autor era mostrar que estas ciencias sociales están animadas por un interés de conocimiento que inicialmente denomina emancipatorio, que las habilita para criticar la sociedad contemporánea. Pero aquí hay que decir lo siguiente, es que esta obra de la lógica de las ciencias sociales está entrelazada con otra obra que ya mencioné, de Habermas, que es Conocimiento e Interés, que inicialmente pues tuvo su origen en un discurso que dio en 1965, el discurso inaugural como profesor en la Universidad de Frankfurt, que se llama Conocimiento e Interés, y donde plantea tres grandes tipos de ciencia y tres grandes tipos de interés. Y esto lo cruza con la idea de construir una lógica para las ciencias sociales. Entonces, vale decir que Habermas tiene contienda sobre todo contra los sociólogos que se entregan a una concepción puramente derivada de la visión filosófico-analítica de la ciencia, que ellos llaman en conjunto positivismo en el campo de la sociología. Según estos sociólogos, las ciencias sociales tendrían que ver con datos empíricos que sean mensurables, y sus resultados estarían desprovistos de todo interés del conocimiento, porque esto pondría en peligro la pretensión de objetividad. Y aquí sí vemos cómo la influencia de la filosofía analítica de la ciencia y de la concepción analítica de las ciencias muy propia de las ciencias físico-naturales, pues se habían trasladado en pleno siglo XX a la constitución de las ciencias sociales, en este caso de la sociología. Entonces, pues por supuesto la crítica de Habermas era inevitable, inspirado necesariamente en el planteamiento que había hecho Gadamer en Verdad y Método, pero también Habermas planteó una crítica a Gadamer. Y dentro de eso, pues
vale decir que hay veces que se magnifica más la crítica que aquello en lo que estaban de acuerdo. ¿Y en qué estaban de acuerdo Habermas y Gadamer? Y esto vale tenerlo en cuenta, porque es que muchas veces se plantea simplemente el debate por las diferencias. Estaban de acuerdo en lo siguiente. Primero, Habermas es solidario con la crítica de Gadamer de la comprensión objetivista que las ciencias tradicionales del espíritu tienen de sí mismas, o sea, de esa visión dilteyana de la cual habíamos hablado hace un rato, de la vinculación del intérprete científico a su situación hermenéutica de inicio. Se sigue que la objetividad de la comprensión no puede asegurarse abstrayendo de los prejuicios, sino solo mediante una reflexión acerca del plexo de influencias y efectos que unen de antemano a los sujetos cognoscentes con su objeto. Y mira aquí se cruza Emilio Betti en algún momento. ¿Por qué razón? Porque aquí entonces Habermas está de acuerdo porque es necesario tener en cuenta la precomprensión, Astrid y compañeros. La precomprensión es necesario tenerla en cuenta. Y esto no significa, como acusaba Emilio Betti, de que llevara a la subjetividad, sino que observen bien, la objetividad de la comprensión no puede asegurarse quitando de los prejuicios, sino solamente una reflexión acerca del conjunto de influencias que funcionan como un plexo y efectos que unen de antemano a los sujetos que son capaces de conocer con un objeto pretendido para conocer. O sea que hay que tener en cuenta, mire, estamos relacionados de la siguiente manera y tenemos los siguientes prejuicios. Ojo con los prejuicios que tenemos. Que esa sí era originalmente la intención de Gadamer, cuando lo planteó en Verdad y Método en el capítulo 9, pero que no entendió bien Emilio Betti. Quería hacer eso y me parece que es un rescate de justicia con respecto al pensamiento de Gadamer. Ahora bien, Habermas saca de ahí la lección de que al investigador social le concierne su objeto, del cual él también forma parte y que tiene todas las de ganar si toma conciencia de los prejuicios emancipatorios, según Habermas, que orienten su investigación. En ese sentido, pues, volvemos a ver cómo el trabajo de la hermenéutica como concepción epistémica y ontológica y metodológica de investigación es un ejercicio supremamente riguroso. Pero pregunto, el segundo, ¿sí? Pases el segundo, pregunto, ¿cómo el mismo intérprete puede reconocer o identificar sus prejuicios si eso está tan interiorizado? Para poderlos colocar, como digamos, entre paréntesis o decir, mire, es que sí, estos son prejuicios míos y esto sí corresponde a aquello que estaba expresado en el texto. Tú misma lo acabas de decir. El hecho de que uno pueda hacer autoconciencia, porque uno no es simplemente una máquina, un ser mecánico en materia del pensamiento. Uno tiene capacidad también de, mediante la autorreflexión, en la cual indudablemente puede identificar sus propias debilidades y sus propias, llamémoslo así, como fallas o limitaciones. Pero es que a veces es como tan interiorizado ciertas cosas que uno como a veces como le pone límite a eso, cómo hace para... No, es que esto es justamente el ejercicio. Por eso es que digo que es un ejercicio altamente exigente, el ejercicio metodológico, epistémico y ontológico del trabajo hermenéutico. Es saber que yo tengo esta formación y como tengo esta formación se puede constituir en una deformación cuando me acerco a un objeto de interpretación que trae también una historia.
El ser capaz de hacer, uno puede hacer esa identificación y hacer entonces, hacer como hacen los fenomenólogos, la epogé, colocar entre paréntesis para mirar cierto tipo de cosas sin meterle cierto tipo de enganche prejuicioso que uno pudiera tener frente a eso. Es que ese es el ejercicio de la hermenéutica. Y yo hice ese ejercicio en los años 90 cuando tuve que hacer mi trabajo de grado sobre métodos de evaluación o concepciones de evaluación. En ese momento yo no conocía a Gadamer, conocía a Habermas y me guié fue por Habermas en la teoría de la acción comunicativa, pero ya de hecho en teoría de la acción comunicativa tenía en cuenta eso porque él prescribía una serie de tareas que era necesario tener en cuenta para poder hacer el ejercicio de análisis del lenguaje. Entonces, sí es posible, Astrid. Ahora, quien no haya hecho el ejercicio lo va a ver difícil, porque claro, es un trabajo sobre sí mismo que tiene que hacer el investigador. Eso es indudable. Bien, quisiera, si me permiten, ir entonces al segundo punto de acuerdo que había entre Habermas y Gadamer, antes de hablar de las diferencias que pudieran haber. Se refería a que Habermas aprendió también mucho de la concepción gadameriana del lenguaje. Es indudable que Habermas estudió mucho a los filósofos analíticos del lenguaje, Searle, Austin y por supuesto al maestro de estos que fue Wittgenstein. Está claro que no se entiende la acción social haciendo abstracción del lenguaje dentro del cual se articula la acción. Por supuesto, la acción está vinculada con el lenguaje, porque la interacción humana está mediada a través del lenguaje. O sea, no son solamente los actos de significación, sino todo el lenguaje que los acompaña en el proceso de interrelación de unos y otros. Y por supuesto, en la interacción también se refleja el lenguaje. El otro elemento que es muy importante que descubrió Gadamer. Yo no sé, hay un micrófono ahí abierto bueno, ya, creo que ya lo cerraron. Hay un elemento que fue descubierto en Gadamer principalmente referido a la idea según la cual el lenguaje no constituye un universo cerrado, como en la teoría de Wittgenstein de los juegos del lenguaje, que posteriormente Habermas critica con la ayuda de Gadamer, por ejemplo, en la teoría de la acción comunicativa y creo que en la pragmática universal del lenguaje. El lenguaje se encuentra más bien investido de una capacidad de trascenderse a sí mismo, de superarse a sí mismo. La prueba de ello es que siempre es posible traducir un contenido de significado extranjero, como ya lo había demostrado Gadamer. El lenguaje puede de este modo abrirse a todos los horizontes de sentido posibles y también sobrepasar los límites de un marco lingüístico dado. Entonces, una idea o un hecho se puede entender en una lengua, pero se puede entender más allá de esa lengua. Y a eso se refiere. Se puede entender desde otra lengua, desde otra comprensión lingüística de un uso del lenguaje en otro, llamémoslo, sistema de lengua. Bien, esos serían los dos acuerdos fundamentales. Yo dejo aquí para darle la oportunidad de que ustedes planteen la crítica de Habermas a Gadamer. Ahora sí, ya sabiendo los acuerdos, entonces planteemos la crítica. Pero el tema, bueno, antes de pasar ahí es que de todas maneras uno se encuentra que en el ejercicio del lenguaje, pues aquí lo están viendo en el sentido, digamos, cultural, donde estoy viendo entonces el lenguaje desde dentro o desde fuera.
en cuanto que no necesito hacer una traducción directa, sino que puedo entender en su contexto lo que ese otro lenguaje me está diciendo. Pero también uno encuentra que el tema, o sea, que el tema del lenguaje va más allá, y es el hecho de los contextos sociales, el momento histórico en el que está dicho lo que nos está pasando con este mismo documento o con lo mismo que estamos tratando de ver en el carácter de lo hermenéutico, y es que el lenguaje, desde luego, no es una forma, digamos, neutral o no, como algo quieto, porque el lenguaje en sí mismo tiene su propia, Es vivo, sí. sí, su propia forma de desenvolverse, a veces desarrollarse, si no es estático, pero también porque precisamente obedece a esos mismos cambios que culturalmente le vamos dando, y que por otra parte, otro elemento que uno ve es esas mezclas que yo no sé si en otra época se darían, es muy posible, pero esas mezclas que de una u otra manera se hacen entre idiomas, y se forman nuevas palabras. Entonces yo creo que la cosa no se queda solamente en una versión eh, al estilo de Wittgenstein, de lo que está planteándose allí. Pues como una forma de decirlo, que eso es apenas como una arista de todo este problema, o de esto que se puede Sí, volver un claro. poco más. Estas son unas características que uno puede, digamos, como discutir adicionalmente al asunto del lenguaje, pero recordemos que esto está dentro del concepto de hermenéutica. No lo olvidemos, porque lo Pero que estamos trabajando es la precisamente, hermenéutica. por eso, pero precisamente no sucede eso también en el hecho de los neologismos y de, No, porque, no, pero eso es otro campo del conocimiento. Aquí estamos haciendo el ejercicio filosófico, metodológico y ontológico de la hermenéutica, dentro de la cual el lenguaje está involucrado. Pero el objeto principal no es el lenguaje, sino es el lenguaje es un medio a través del cual el ejercicio hermenéutico se hace. Porque recordemos que el ejercicio hermenéutico es un ejercicio de cognición, de conocimiento. Y ahí hay que hacer muy claro esas distinciones. sí, más Porque tú estás hablando del lenguaje como uso, del lenguaje como uso y los límites del lenguaje como uso, cosa que no es que no sea cierta. Sí, es cierto, pero el punto es, aquí estamos hablando del asunto técnico de la hermenéutica como ejercicio de cognición. Bueno, entonces, para verlo ahora en el de la crítica que hay de Habermas a Gadamer. Entonces, en lo que yo he entendido de la forma como aborda Habermas el tema de la hermenéutica, es que él toma, ya es una visión de más universal e integradora del mismo entorno social y sus condiciones, eh, digamos, propias del momento histórico, con la manera de ver o de entender el mundo, la realidad en sí mismo. O sea, integra, por eso el carácter emancipatorio, porque integra las condiciones del contexto a la interpretación. Es por ahí la cosa, pues es como yo lo he ido entendiendo. Ajá. Bueno, pues podemos ver lo siguiente. Si Gadamer ha descubierto el potencial de una racionalidad comunicativa en verdad y método 1, la cual es susceptible de superar los límites del lenguaje dado, ya como dijimos que el lenguaje se puede superar a sí mismo, también habría comprometido el alcance del descubrimiento que él hizo. Esto lo señala Habermas. ¿Por qué? Pues al sostener que la comprensión se fundaba en la tradición o en el acuerdo preexistente que supone una comunidad determinada, que tendría que ver con esa precomprensión. Ahora bien, es posible ir más allá de este acuerdo preexistente mediante una crítica de las ideologías. Y yo creo que aquí está lo clave. El aporte de Habermas, sin negar lo que había aportado Gadamer, es que esa precomprensión que tiene que ver con esos acuerdos preexistentes entre
humanos hablantes e interactuantes con un horizonte de tradición común, es que eso no es simplemente un asunto natural. Ahí hay unas relaciones que también son de poder y ahí hay unas formas de pensar y que se utilizan a través de las conductas y a través del lenguaje. Entonces, el asunto es que se puede ir más allá de esos acuerdos preexistentes a través del ejercicio de la crítica de las ideologías. Y ese es el aporte que le hace Habermas como crítica al planteamiento de Gadamer, reconociendo pues el aporte de Gadamer. Su propósito es principalmente cuestionar la ideología dominante en una comunidad o una sociedad determinada, en un grupo, como una forma sistemáticamente distorsionada de comunicación. Y aquí viene una crítica mía a Habermas, porque es que ¿quién le da a Habermas la autoridad para determinar si una forma de ejercicio de una ideología de un grupo dominante plantea que eso es sistemáticamente distorsionado de comunicación? Es como si él conociera cuál es la forma no distorsionada de la comunicación. Él plantea que esa es una forma torcida porque aleja la comunicación de su fin natural, que es el entendimiento entre los interlocutores. Y resulta que a otro pudiera alegar lo siguiente, Astrid y compañeros: es que puede haber una relación entre dominantes y dominados donde hay unas reglas de juego ideológicas y de acción, donde el dominante y el dominado acuerdan que ese es su rol que juegan, y por lo tanto la comunicación entre los dos se fluye naturalmente. Entonces, lo que veo es que parte de manera, yo no sé, como sacado del sombrero del mago, que Habermas sí conoce cómo es la comunicación sin distorsiones. Y eso a mí me sorprende, porque es como si un individuo se abstrayera de la sociedad y dijera: mira, las sociedades tienen unas relaciones que son distorsionadas a través del ejercicio de crítica de la ideología, yo la identifico, donde hay una dominación. Y eso lleva a una relación comunicativa distorsionada. ¿Y cuál es la regla de la no distorsión? Yo la conozco, yo Habermas la conozco, y ahí veo que hay una situación que es de debilidad conceptual y teórica de Habermas, porque él no la justifica de ninguna manera. Él dice que esta crítica se lleva a cabo en nombre de una situación de comunicación ideal. Miren ahí, ideal, irreal, sin duda, pero que de todos modos se antepone a todo acto de discurso, si es verdad que ha de estar animado por la voluntad de comunicación. Entonces él plantea una cosa como traída de los cielos angélicos para plantearlo en las sociedades. Y ahí me parece que ese aporte de crítica de las ideologías se queda muy flojito, muy flojo. Y eso que Astrid señalaba entonces, que con ellos se busca la emancipación, pues se busca la emancipación a través de una comunicación supuestamente real, de unas condiciones de comunicación ideal, pues a partir de algo que es como un cuento de hadas. No sé, ¿qué piensan ustedes? Pero es que yo sí digo que de alguna manera, o sea, lo que, de una manera, como salvando la situación, es el hecho de que en ese ejercicio hermenéutico, lo que sí permite es que en esas relaciones que hay en la sociedad y siempre entre la comunicación hay alguien que tiene un mayor control sobre la situación que otro, porque no somos mentes homogéneas, no somos mentes parejas. Lo que sí permite es que, por ejemplo, digamos, por tomar uno de los extremos, quien está en la condición de desventaja, porque puede ser que no tiene mucha información, o bueno, por todo lo que pueda suceder, eso sí le ayuda a hacer es conciencia sobre cuál es el lugar que está ocupando en ese ejercicio de la comprensión o en ese ejercicio hermenéutico, porque como personas sabemos y podemos hacer nuestras autorrevisiones de qué, en dónde estamos.
Uno mismo Sí, cuando dialoga con otra persona uno se da cuenta cuál es su fortaleza en ese diálogo o su debilidad. Y creo que esto es lo que sí se puede rescatar en la crítica que hay allí de parte de Habermas, sin querer decir con ello que siempre sucederá o que por el hecho de que yo identifique mi lugar como dominante o dominado en ese proceso del habla, eso me permite después yo superar las cosas. No necesariamente porque no sé, yo, es de yo, instante en instante que va a pasar la situación. yo lo entiendo. Tú has sacado un ejemplo, ¿cierto? Ujú. Eh, Habría que tener en cuenta si ese ejemplo que tú tomas eh, es un ejemplo que se da todo el tiempo o es excepcional. No, sucederá eventualmente lo que estoy diciendo, como en un Ah, ah, instante, como en el instante. por eso, Astrid. Es que ahí es donde está el asunto. La gente vive su dominación muchas veces feliz. No estoy justificando la dominación, Ujú. sino describiendo Sino los como hechos. que se acomoda, Sí, más bien. es que se acomodan, es que ni siquiera son conscientes de ella. A eso me refiero, que no hay conciencia de ella. Hay algunos sí, que es el caso que tú citas, pero hay algunos que ni siquiera son conscientes de eso y son felices en el statu quo que está viviendo. Por eso me sorprende que Habermas hable de la distorsión, de esa distorsión comunicativa y que el ejercicio de la crítica de las ideologías permitirá un mejoramiento de las condiciones de comunicación. Porque ¿quién le dice a quién cuáles son las condiciones ideales? Además que él justamente dice ideal, porque eso no existe en los hechos. Bueno, también es que, bueno, si yo lo veo en el sentido del momento en el que está viviendo Habermas, que es lo del el mayo del 68 y todo, pues estaba como ese ideario, había un ideario, o sea, estoy tratando de ubicarme como lo que dijimos al principio. No hay duda. Habermas está hablando desde la versión de la Escuela de Frankfurt, la segunda generación, que está haciendo como una crítica a su, a su momento histórico, porque es toda una contracorriente social. Entonces, está como queriendo decir, bueno, si esto sucede, en que podemos ayudar a animar la conciencia de los otros, pues eso puede romper con esa forma de acomodarse, como Entiendo, la ingenuamente. idea, entiendo el sentido de lo que estás diciendo, pero teóricamente es muy, a mi juicio, hoy lo digo, me parece muy ingenuo y salido desde supuestamente una crítica basada en el neomarxismo, donde el neomarxismo tiene unas condiciones, el neomarxismo tiene unas condiciones epistémicas y ontológicas que pretenden ser basadas en el materialismo, por un lado, de un realismo materialista, y recurre a una situación ideal de interacción. Yo ahí eso lo veo totalmente flaco, fracturado, no lo veo consistente. En esa crítica que le hace Habermas a Gadamer. Y no es que yo sea gadameriano y que esté defendiendo a Gadamer, porque ya lo he defendido dos veces con respecto a Betty y ahora con respecto a Habermas. No, No, pero es un acercamiento a esta lectura desde estos diferentes, pues claro, digamos lo que yo estaba mencionando al comienzo, que estamos haciendo un diálogo con diferentes autores sí. y aquí hay que ponerse como en esos diferentes niveles y a cada uno pues según lo que es justo. Sí, 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 totalmente, de acuerdo. Hola, ¿cómo va? Muy bien, pues creo que aquí te vas dando cuenta, estamos examinando la crítica que hace inicialmente Habermas a,
a todo el asunto referido a la crítica de las ideologías para poder prevenir la distorsión que se aleja de una situación de comunicación ideal en el mundo de los hechos de la sociedad, dentro de la concepción hermenéutica que eliminaría la precomprensión entre los sujetos en los procesos de interpretación hermenéutica dentro de una determinada comunidad, y es eliminar, digamos, esos acuerdos de preexistencia que estarían relacionados con el horizonte de tradición. Es básicamente hasta ahí donde hemos avanzado. Sí, no, es que se me está ocurriendo un ejemplo ahorita, y es, digamos, una situación de la que acabamos de pasar. Y es como todo ese asunto que gira alrededor de la, digamos, de la comunicación irreal, en la cual, digamos, parece que la sociedad vive sumergida, y digamos que eso obedece como a, pues, a toda esta cantidad de información, ¿verdad? Son toneladas de información que estamos recibiendo, y toda esa información definitivamente está, digamos, atravesada por diversos tipos de intereses. Entonces, digamos que, por ejemplo, en estos términos que yo encuentro aquí, como que el bloqueo comunicacional, por ejemplo, cuando habla el señor psicoanalista, ¿no? Y como, digamos, hablar de los terapeutas sociales que intentan desenmascarar cuáles son esos bloqueos de comunicación, y entramos, por ejemplo, en estos términos de la falsa conciencia, ¿ya? Entonces, yo pienso en algo, digamos, que ocurrió ahorita y que me llamó la atención, ¿no? Y me parece que entramos como en un asunto, en un miti-miti, como ocurrió, y precisamente el tema son las elecciones pasadas, en un miti-miti de opinión, ¿no? 10.500.000, y de pronto superados por el presidente Petro de 700.000 votos, en que lo que más recuerdo es una portada de la revista Semana, en que dice que el público tiene que elegir entre un exguerrillero o un ingeniero, ¿cierto? O un ingeniero. Entonces, finalmente, si uno se pone a mirar, digamos, como la temática con la cual el ingeniero, ¿no?, estaba atravesado, hasta donde yo conozco, pues no soy ni juez ni fiscal ni nada de esas cosas, pero lo que yo tengo entendido es que hay una información de tipo como tendenciosa cuando dice es guerrillero o ingeniero. ¿Por qué no pusieron desguerrillero o imputado por corrupción? ¿Cierto? Entonces, digamos que en ese sentido, y que eso sería lo correcto, ¿no? Para decir que el señor es un exguerrillero y entonces es un imputado por corrupción, porque entonces podrían haber dicho o economista o ingeniero. Pero digamos que se produce, digamos, dentro de esa falsa conciencia, dentro de esa forma, digamos, de manipulación de la sociedad, o de la información, pensemos más de la información, en calificar las cosas de esta manera. Y lo curioso es que cuando uno mira, si tú miras las consecuencias, pues dice uno, bueno, si este señor está metido en este rollo y el gran problema que atraviesa Colombia es la corrupción, entonces está imputado por corrupción, y resulta que el señor tuvo 10.500.000 votos y el señor Petro 11 millones, algo así, o sea, le ganó por 700.000 votos. Entonces, a mí me llama la atención todo esto que estamos hablando acá, ¿no? De la falsa conciencia, de la crítica, las críticas ideológicas, etcétera. Y veo que de alguna forma el mundo definitivamente vive así, en ese marimagnum de conceptos, en esas manipulaciones, etcétera. Eso era lo que quería decir, y lo veo como reflejado aquí en el comentario que estamos haciendo de crítica de las ideologías. Ahora, todo determinado por la tradición. Ahora, ¿quién ha dicho, y lo que hemos visto a través del tiempo es que definitivamente la tradición se ha ido, digamos, el concepto de la tradición que al principio era sagrado, ¿no? Era muy sagrado, digamos, hace 50 años era muy sagrado, y hoy en día pues las cosas son
de otro matiz. Entonces, la pregunta es, oiga, ¿no será que realmente todos vivimos como en una nube? El mundo vive en una nube y que nos cuesta mucho trabajo vivir en términos reales comunicacionales. Muy bien, muchas gracias, Armando. Pues miren, en relación con el concepto completo es horizonte de tradición. Es un concepto técnico dentro de la hermenéutica. Consiste en lo siguiente: es la carga de pensamientos, conocimientos, sentimientos, valoraciones, epistemes y metódicas que están relacionadas con una determinada historia vivida por el investigador que hace el ejercicio hermenéutico, que está marcada por el ámbito de su tiempo, de la época en la que ha vivido, que le confiere a su vez una manera de entender el mundo. Ese horizonte de tradición es el que genera unas precomprensiones, las cuales, por un lado, pues son criticadas por Emilio Betti a Gadamer, y por el otro lado son reconocidas por el propio Habermas a Gadamer, señalando que justamente el poder tener claridad en las precomprensiones que están relacionadas con el horizonte de tradición es lo que va a permitir poder abordar los objetos de estudio hermenéutico de una manera mucho más rigurosa, de tal manera que se puedan hacer las interpretaciones de la mejor forma en relación con los escenarios. Por supuesto, señala que una de las maneras para poder trabajar esto de la mejor forma es hacer el ejercicio de la crítica de las ideologías. Y entonces, ¿cómo es que plantea eso? Entonces viene Jean Grondin y plantea que, al igual que un psicoanalista está en capacidad para diagnosticar un bloqueo comunicacional, del cual también Armando señaló algo, en un paciente, también el terapeuta social, en este caso sería el sociólogo o el politólogo, puede desenmascarar el pseudoconsenso, un aparente consenso que considera que es falso, que hay en una sociedad determinada como una forma de falsa conciencia. Pero al poner en cuestión el acuerdo preexistente en una comunidad determinada, se abandona el terreno de la hermenéutica para adentrarse en el de la crítica de las ideologías, siendo esta crítica de las ideologías una forma desarrollada de crítica hermenéutica, despegándose gracias al trabajo de la reflexión de este marco de la tradición, del horizonte de la tradición, del cual estábamos hablando como concepto técnico dentro de la hermenéutica. Esa crítica de las ideologías elaboraría un sistema de referencia normativo que le permitiría liberarse de la pertenencia irreflexiva a la tradición. Y mira, Astrid, de la pertenencia irreflexiva a la tradición. Entonces aquí es donde ese aporte de Habermas que le hace a Gadamer es poder hacer autoconciencia de que tenemos una tradición y que hay que hacer un ejercicio de colocar como entre paréntesis, como tú decías, porque aquí hacemos reflexión de que hay una tradición que nos toca. Y entonces, pues en esa medida se podría entender pues ese ejercicio de crítica de las ideologías que ayuda a eliminar esa influencia del horizonte de tradición como precomprensión. De esta manera, pues Habermas le reprocha a Gadamer que no puede dar a las tradiciones culturales por elementos absolutos. Y yo estoy de acuerdo, pero también quiero decir en favor de Gadamer. Gadamer nunca lo planteó de esa manera, tampoco. Solo que cuando consideramos esta crítica de Habermas más de cerca, uno se puede dar cuenta de que en realidad intentaba pensar con Gadamer contra el propio Gadamer, porque es que Gadamer nunca planteó que los horizontes de tradición cultural fuesen absolutos. Entonces utilizó un concepto gadameriano para atacar al propio Gadamer. Y ahí, pues es indudable que se equivoca Habermas. Porque
la concepción gadameriana del lenguaje y su capacidad de autotrascendencia, recuerden que dijimos que se podía trascender, lo que Habermas le devuelve contra la concepción gadameriana de la tradición. Y sabemos que la tradición está también mediada por el lenguaje. Y si el lenguaje se puede superar, pues indudablemente superarse a sí mismo, pues en esa superación de sí mismo está superando también los prejuicios que pudieran venir en la tradición. Luego, es indudable que Gadamer tenía previsto esto, lo cual invalida la comprensión que tuvo Habermas sobre la idea de horizonte de tradición y precomprensión que tenía Gadamer. Pareciera un juego de palabras, pero aquí hay una serie de elementos muy claros donde, pues, mis respetos para Gadamer, sinceramente. No sé, Astrid, ¿cómo lo ves? Pues estoy tratando de conectar lo que dices con lo que planteó Armando, en el sentido de que, pues, sucede que de una u otra manera, pues, el lenguaje, así como el ejemplo que trae a colación Armando, está enmarcado en una tradición. Entonces, Sí. esos mismos términos que nos puso como ejemplo tienen una carga para el significado y para la valoración que se le dé, porque precisamente está esa precomprensión, digámoslo así, de esas categorías. Usemos en este caso los dos ejemplos, las dos palabras, el ex guerrillero frente al economista o el ex guerrillero, el ex guerrillero frente al imputado. ¿Sí? Más bien es por la carga del significado que hay en la tradición en el cual están dichas esas palabras, ¿cierto? Y que vienen precisamente como este debate que está planteado entre Gadamer y Habermas, de lo que está relacionado con un lenguaje que está dentro de una tradición. Sí, sí, entiendo. Entiendo el ejercicio que haces de vinculación, de planteamiento que ha señalado Armando con respecto a esto. Sí, sí, a mí lo que me parece interesante es que, digamos, que con Gadamer y Habermas y con esto que estamos analizando hoy, pues, definitivamente te da como, un marco de referencia con el cual tú puedes observar una determinada situación, como la que estoy planteando. ¿Ya? Entonces, claro, me dice, sabes que es la precomprensión, entonces, cómo la comunicación de masas utiliza la precomprensión, cómo hay un horizonte de tradición que se forma socialmente y cómo viene todo este tema de la crítica, de la teología y todo. Y de alguna forma, digamos, a mí me ayuda a entender desde estos diferentes puntos la realidad de la cual vivo y, por ejemplo, lo que dice aquí, ¿no? Ese del terapeuta social que puede llegar a desenmascarar el pseudoconsenso, o sea, el pseudoconsenso es que la sociedad está determinada por una forma falsa de, digamos, de comunicación o de conciencia, etcétera. Entonces, me parece que definitivamente los términos que están aquí dentro de este escrito, pues sí, sirven para aclarar y para mirarse uno, como para reflejarse en el mundo y para mirarse en el mundo que lo rodea. Claro, esa es una de las ventajas que trae la hermenéutica como filosofía general de la existencia, por un lado, y también como una epistemología y metodología y ontología para la investigación de los hechos históricos y los hechos sociales y los hechos del espíritu, como parte de las ciencias humanas. Yo quería decir que ese desacuerdo supuesto entre Habermas y Gadamer en relación con la crítica de las ideologías, cuando Habermas señala que el peso que le da Gadamer al horizonte de tradición es muy fuerte, cuando de hecho en la obra gadameriana nunca Gadamer colocó absolutismos para el horizonte de tradición. Pues creo que ese desacuerdo se refiere más bien a la cuestión de saber si al trascender los límites de una tradición dada en nombre de la crítica de las ideologías como lo propone Habermas, se sale uno realmente del universo hermenéutico. Yo creo que no. Y si el hecho de tomar conciencia de una tradición mediante la reflexión, cosa que por ejemplo estamos haciendo acá y que tú estabas haciendo, Armando,
pues suspende del todo la determinación de la tradición, claro, porque la pone entre paréntesis y uno asume otra postura. Pero todo eso también es un ejercicio de hermenéutica, sino que es una crítica hermenéutica. Es innegable que la reflexión puede a menudo anular o dejar en suspenso, o entre paréntesis, la fuerza de una tradición, que supuestamente, según Habermas, pudiera estar distorsionada. Eso es, a mí no me gusta mucho eso de distorsionada, es como si hubiese tradiciones no distorsionadas, no, toda tradición es tradición, porque es que no hay una forma recta y única. Entonces, si uno se da cuenta de que es víctima de un prejuicio que es deformante, resultado de un horizonte de tradición, a partir del momento en que uno reflexiona sobre él, pues es posible que el prejuicio deje de afectarlo o de paralizarlo, que es un poco como lo que decía Armando. Pero eso también lo reconocía Gadamer con toda claridad cuando escribía que la tarea crítica de la hermenéutica era elaborar prejuicios que tuvieran fundamento en la cosa. Y cuando Gadamer dice la cosa, se está refiriendo a los hechos, las situaciones, los textos, las interacciones específicas que son objeto de estudio para generar conocimiento. Solo que la reflexión no disuelve por sí misma toda pertenencia a una tradición. La reflexión crítica de una tradición se inscribe en un trabajo que está signado en lo que es la historia, y la historia como un componente disciplinar de las ciencias humanas. Uno no puede cuestionar una tradición si no es a partir de otra tradición. Y esto que quede clarito. ¿Sí ven por qué señalaba esto de que Habermas recurre a unas formas ideales? No, Habermas lo hace desde otra perspectiva y es otra tradición, aun cuando no se dé cuenta de ello. El cuestionamiento de una tradición no puede hacerse desde un sistema de referencia independiente del trabajo de la propia historia. O sea, la crítica habermasiana a Gadamer sobre el asunto de la crítica de las ideologías por todo lo del horizonte de la tradición y las preexistencias de comprensión, pues no lo podía hacer desde bajado del cielo de la tierra de los ángeles, de los cielos angélicos. No, lo hace desde otra tradición. Y en ese sentido, aunque Gadamer reconoce que es posible superar los límites de una tradición cultural, duda de que la superación de la conformidad existente pueda hacerse desde el punto de vista de una crítica de las ideologías que pretende diagnosticar las patologías de la sociedad. Y esto sí es un alfilerazo directo a Habermas, porque Habermas sí pensaba que es posible. Entonces, el papel de la manera como el papel de Habermas en el plantear estas formas de análisis de crítica de las ideologías, él las utiliza como la relación que tiene el psicoanalista con el paciente. Y a mí me parece un poco exagerado eso, porque pone al sociólogo o al filósofo de las ciencias sociales a hacer de las veces de terapeuta y tratar como si fuese un trabajo psicoanalítico sobre la sociedad. Y eso es muy común dentro de esta tradición de la Escuela de Frankfurt, hacer ese tipo de referencias, porque vienen desde los maestros Horkheimer, principalmente Horkheimer. Adorno también de alguna manera lo hace, y me parece que es una forma reduccionista de ver los problemas, o es un tipo de analogía que no me parece. No sé, de pronto puede ser presuntuoso por parte de un investigador social pretender que una parte de la sociedad esté profundamente enferma y que el sociólogo se dé a sí mismo la competencia de poder hacer el diagnóstico y señalar como terapeuta social qué es lo que le está pasando e incluso formular alguna salida, cuando esto es un asunto colectivo. Esto no es asunto de especialistas, eso es un asunto del conjunto de la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues ahí yo critico a Habermas, no estoy de acuerdo con él. Sin embargo, eso sí ha sido como una actitud pretenciosa que va calando en el ambiente
personas estudiosas de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, cuando tratan de decirle digamos, a un contexto social, a un grupo social, es que usted tiene que emanciparse, es que usted tiene, o sea, como que fuera un carácter prescriptivo, porque es que eso sí lo ve uno en las universidades y mucho en las universidades públicas. Es que usted tiene que superar esa mentalidad, es que algo así como si es que el otro tuviera toda esa autoridad para decirle qué hacer, qué no hacer, y ahí es el carácter otra vez prescriptivo, cosa que pues el que no tiene una debilidad pues tiene otra. Claro, claro. Sí. Inevitable. Pero yo no sé, es que yo no sé qué pensarían ustedes, pero eso se siente mucho en el ámbito académico y como viendo, por ejemplo, porque usted es viejo o porque usted no sabe como yo sí sé, pero es que resulta que el viejo sabe por unas experiencias vitales y yo podré saber por un conocimiento intelectual. Entonces, son dos Sí, horizontes de tradición que en lugar de oponerse, más bien se complementan. sí, entiendo. Pues miren, esto que tú dices de las universidades públicas se ve como una especie de aplicación muy escuelera de ciertas ideas de estos autores. Porque si se tiene en cuenta, Habermas se mantiene en el seno de una tradición que es más o menos consciente por parte de él o más o menos disuelta por la reflexión que él pudiera haber hecho en su momento. Pero por lo demás, la mejor manera de mostrarlo es recordar ya con más de una generación de perspectiva de lo que ha pasado, con el contexto político y social que constituía el telón de fondo de la crítica que se pudiera hacer a Habermas, pues el hecho de que, como así lo dijo hace una buena cantidad de minutos, pues estaba la iluminación de la revuelta estudiantil del año 68, con Herbert Marcuse haciendo arengas y con la participación de académicos de las universidades parisinas y los estudiantes volcados en las calles cuestionando el gobierno y el cuestionamiento absoluto de toda autoridad fundada en la tradición, indudablemente. Pues claro, es entendible que en un contexto político tan cargado, Gadamer no podía parecer más que como un ultragodo o un conservador que nunca él quiso ser ni pretender ser, mientras que Habermas se apalancaba en una fuerza de emancipación, de crítica marxista de las ideologías y del psicoanálisis y se otorgaba el papel de progresista. Eso también se entiende y creo que Astrid pues de alguna manera lo había señalado hace una media hora o una hora. Sin embargo, aquí hay una ironía es que cuando se cae en ello, que es algo que sucede, por ejemplo, con las universidades, el que defendía con el mayor ardor el punto de vista de la crítica de las ideologías era quizás aquel cuyo discurso estaba más evidentemente ideologizado. Porque es que todos los discursos tienen esa carga de un horizonte de tradición. Y eso lo dijo posteriormente Gadamer de una manera más modesta. Lo que faltaba quizás a la crítica de las ideologías era que la crítica de las ideologías que había propuesto Habermas hubiese comenzado por hacerse la propia autocrítica de las ideologías al planteamiento habermasiano. Eso se lo dijo, pero de una manera muy tímida, Gadamer a Habermas. Pero no cabe duda, y en eso hay que decirlo, Habermas siempre ha sido autocrítico. Habermas lo reconoció a su manera. Después de ese debate con Gadamer, Habermas fue paulatinamente renunciando a la retórica de la crítica de las ideologías y a su idea de un psicoanálisis aplicado al orden social, dedicando todos sus esfuerzos a la elaboración de una teoría general de la sociedad que permitiera explicar todo eso y superar todo eso. ¿Qué teoría? La teoría de la acción comunicativa, porque aquí se funda también todo el asunto que habíamos señalado de conocimiento e interés, que hace un rato señalamos. Entonces, en ese sentido,
la teoría de la acción comunicativa tiene un núcleo que tiene que ver básicamente con la ética del discurso, que está fundado en la capacidad del lenguaje para trascenderse a sí mismo, que esto es originado desde el propio Gadamer. Y en eso hay una deuda de Habermas a Gadamer. Si hay alguna intuición hermenéutica, será posible porque descansa en la idea de Gadamer según la cual el lenguaje apunta de antemano al entendimiento con el otro. Y esto está incluido dentro de la idea fundamental de la teoría de la acción comunicativa. Esa intención de entendimiento, sostiene con razón Habermas, es impensable sin un cierto compromiso ético por parte de los interlocutores que presuponen un efecto o un cierto ideal de reciprocidad en el proceso comunicativo, donde de verdad se quieren comunicar en términos de información, igualdad y justicia, y con una voluntad de aceptar la fuerza del argumento mejor dado, que ese es el planteamiento fundamental que se da dentro de la teoría de la acción comunicativa, que de las guerras y de las disputas violentas se pase al debate argumental y que gane aquel que mantenga el argumento con mayor fuerza o capacidad racional. Aquí una vez más, pues Habermas muestra una inocencia supina, porque hoy estamos como 35, 40 años después del asunto de haber salido la teoría de la acción comunicativa y sabemos cómo está el mundo. Entonces, en ese sentido, al no pretender fundamentar ya estas normas en una crítica de las ideologías porque las supera Habermas en la teoría de la acción comunicativa o en la anticipación de una situación de comunicación ideal, sino en el uso pragmático del lenguaje, puede decirse que el último Habermas se ha ido acercando al planteamiento que originalmente señaló Gadamer, tanto en Verdad y Método 1 como en el segundo tomo de Verdad y Método. Y eso sería pues como el contexto general de todo lo que Jean Grondin señala en ese capítulo 6. Para hacer como una síntesis o recoger elementos aquí, digamos, bueno, hay que hacer esa distinción que hay todo un campo de la hermenéutica que está relacionada con una visión metodológica o va a atender a los problemas de tipo metodológico, otros que son de tipo epistemológico, otros que son de tipo ontológico, pero en particular el identificar que en qué momento se dijo, digamos, en este periodo histórico que podemos tomar como de mediados del siglo XIX a lo que vamos con el siglo XXI, aquí hay toda una riqueza de esos tres niveles, que fue lo que explicaste cuando fuiste diciendo cada uno de las formas operativas de la hermenéutica. De las formas operativas de la hermenéutica, y que algo que sí muestra todas digamos, estas discusiones y estos diálogos entre cada uno de estos hermeneutas que tenemos aquí, es que cada vez por un camino distinto, pero cada vez nos acercamos más al carácter de lo pragmático, en el sentido de que es cómo funciona en el mundo, cómo es que esto nos permite hacer acuerdos o establecer formas de relacionarnos, y a la vez de cómo ver que definitivamente pues esto es lo que hace necesario para que las cosas funcionen, porque definitivamente no van a haber pensamientos homogéneos, ni como eso que tú decías de una forma de como lo harían en el mundo de los ángeles y el mundo ideal. Definitivamente, por las razones que sean, vamos a tener diferencias, pero esas diferencias tienen que de una u otra manera llevarnos a que hay que resolver problemas, hay que atender el día a día que tenemos, y además hay que resolver cómo pues sobrevivimos, pero de una manera como inteligente, digámoslo así, de hacerlo. Sí, claro. Eso que dices es muy valioso porque nos permite, por ejemplo, ver que el ejercicio de la hermenéutica en general y una hermenéutica con crítica de las ideologías y una hermenéutica
que tiene en cuenta los horizontes de tradición, pero en la medida mesurada, como lo planteó Gadamer, por ejemplo, nos puede favorecer para hacer una lectura de la situación actual en términos de estrategia con respecto a lo que están haciendo los Estados Unidos y los países europeos a través de la OTAN con respecto a Rusia y las respuestas de otros países donde se ven las salidas inteligentes y las también torpes que están aconteciendo, donde se está haciendo que un país esté totalmente destrozado porque otros países utilizan a ese país para amenazar a Rusia. Y estamos hablando de cómo la Unión Europea, pero principalmente Estados Unidos, utilizando a la Unión Europea, utilizan a su vez a Ucrania, destrozando a su gente para acorralar a Rusia. Y por supuesto, Rusia hace una respuesta porque su entorno vital está siendo atacado, porque no quiere más armas más cerca de sus fronteras, no quiere bases más cerca de sus fronteras, y sin embargo en el marco de lo político y de lo diplomático se está haciendo lo posible para que eso se dé, y hay una reacción. Entonces, ante esa reacción, que es reacción de violencia militar, hay unas estrategias de sanción económica, que es como cuando usted tiene un revólver y quiere castigar a alguien y se da un disparo en el pie, porque eso que está generando un problema de inflación que está afectando a Europa y a los propios Estados Unidos, y por supuesto a los demás países que dependen de las economías europeas y norteamericanas, que son países, por ejemplo, como los de América Latina. Otros países se están beneficiando de ello porque se abren nuevos mercados, por ejemplo, en los hidrocarburos, países de Asia como la India, un gran consumidor. Entonces, la India está consumiendo los hidrocarburos rusos y se los están comprando a un precio más baratos, lo cual hace que la India no vaya a comprarle a los Estados Unidos, le va a comprar a Arabia Saudita, sino le compra a Rusia y, por supuesto, a Irán, y conforman un frente, y por supuesto el otro es China. Entonces lo que está haciendo al final de cuentas en este análisis que estamos haciendo como una aplicación de hermenéutica es que el ejercicio del poder es un ejercicio que, a diferencia de Habermas, no se está buscando una comunidad ideal de comunicación, sino que se está haciendo una relación entre países donde media el poder, y lo que están intentando hacer de una manera no les está saliendo, lo cual va a hacer que haya un país que sí sufra mucho, que va a ser Ucrania. Y por supuesto van a haber poblaciones que van a sufrir y que se van a levantar con el tiempo debido a la presión económica, y me refiero a las sociedades de Europa Occidental que han vivido de manera muy cómoda en las últimas 5 o 6 décadas, y por supuesto la población norteamericana, que ya tiene altos índices de pobreza entre su población, y la situación interna de crisis social es mayor. Por supuesto, en América Latina también habrá sus consecuencias en ese sentido. Esto que estamos haciendo permite, por ejemplo, saber que estamos formados como horizonte de tradición en la cultura europea occidental norteamericana. Nosotros fuimos formados en facultades de educación, de formación profesional, donde la influencia de esa manera de ver la vida, la ciencia y la sociedad, pues está influenciada de eso. Pero eso no nos permite, no nos, digamos, obstaculiza para ver el sentido y la intencionalidad de los otros. Y es como Rusia está sintiendo amenazado su espacio vital. Y entonces se entiende uno la reacción del otro. Y aquí no es que haya unos buenos y unos malos, son todos intereses de poder, porque esas son las relaciones internacionales, relación entre estados en términos de poder. Esto como un ejercicio ahí explicando. Sí, claro, porque algo. también se lleva a la situación interna que ahora empezamos a vivir en Colombia, con el Por cambio supuesto. de gobierno.
yo veo que hay gente también que uno podría decir que es de la extrema derecha, pero que tienen ideas muy valiosas que ayudarían a entender mejor cómo podernos organizar aquí. Claro, sí, No sí. todo puede ser extremo o extremo a izquierda o extremo a derecha, sino son estos diálogos inteligentes de la pragmática del lenguaje. Eso que tú dices, el diálogo inteligente es fundamental. Y, no, y aquí no importa cuál horizonte de tradición traes tú. Es que busquemos salida, y ahí es donde viene el elemento pragmático. El elemento ¿queremos subsistir? ¿Queremos coexistir? Pongámonos de acuerdo en elementos fundamentales a pesar de nuestras diferencias. Y en ese sentido, sí, correcto, son las alianzas estratégicas, de acuerdo, Estela. Y es en ese sentido que, por ejemplo, un buen ejercicio de hermenéutica, de entrenamiento hermenéutico, nos permite comprender mejor por qué se dan cierto tipo de alianzas, cierto tipo de negociaciones. Yo con esas cosas yo terminaría Sí, intervención. Sí. No sé qué otra cosa así que ya abiertamente quiera decir Estela, abriendo el micrófono. Parece que no. Bueno, listo. Sí, muy interesante toda la lectura del ejercicio de la hermenéutica en el sentido de que, a diferencia de otras áreas o otros temas que hemos tratado, tocan mucho con la vida, con la experiencia particular y colectiva que nos corresponde en este momento de la sociedad y bueno, en otras épocas también, pero para decir por qué hoy la tertulia alrededor de este tema. Pues yo tampoco tengo más que decir, de resto yo creo que lo que empieza es a surgir más bien es ejemplos, contextualizaciones que uno haga del documento, pero el documento en sí pues ya fue de manera muy clara también explicado, gracias Francisco, porque de todas maneras no estaba tan fácil. Eso era ir cogiendo autor por autor y aún así había que tener muchos elementos previos o argumentos o conocimientos para poder identificar asuntos. Sí, y ahí vamos avanzando. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, entonces vamos a parar. Gracias, Francisco. Gracias, Astrid. Un abrazo por este lado. Que estén bien. Hablamos luego. Chao.